Pero, ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en los seres humanos. En los seres humanos podemos encontrar varios coronavirus que causan infecciones respiratorias, tales como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, también conocido como MERS, y también el síndrome respiratorio agudo severo, también conocido como SARS, y se ha descubierto que el coronavirus es la causa de la enfermedad por el COVID-19. Se originó en Wuhan, la extensa capital de la provincia de Hubei, en China Central. Es un centro comercial dividido por los ríos Yangtze y Han. El 17 de noviembre de 2019 sería la fecha del primer caso en el mundo del nuevo coronavirus, y el paciente cero sería una persona de 55 años en la ciudad de Wuhan, China, y a partir de ahí lo que ya todos conocemos es la propagación de la enfermedad, llegando hoy en día la infección que infectó casi a todo el planeta. Los primeros datos que circularon en varios medios de comunicación aseveran que la enfermedad era transmitida por los murciélagos y que el brote tuvo sus comienzos en el mercado de animales ubicado en Wuhan, donde se comercializaban animales para su ingesta, entre ellos los murciélagos, víboras y mariscos. En total, en el mercado de animales de Wuhan se comercializaban más de 102 especies de animales. Coronavirus. Cronología de una pandemia. El coronavirus hasta la fecha de hoy ha dejado más de 4 millones de casos confirmados y un total de 300.000 muertes en todo el mundo. Miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad de China, Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. 6 días después, se confirma la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de la Salud busca una contabilización de 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días después, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado a Wuhan. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Al día siguiente, China confirma la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 infectados y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y a Estados Unidos. Corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 22 de enero, Wuhan, tras conocer que el número de muertos aumentó a 17 y que los contagiados llegaban a 547 personas, anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus constituye una emergencia internacional, mientras China aísla a 111 millones de personas. El 24 de enero, el virus llegó a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los infectados. Para el 25 de enero, el número de los infectados en el mundo supera los 1.000 casos y la cifra de muertos alcanza los 41 muertos. 24 horas después, los infectados son más de 2.700, los muertos llegan a 80 y México registra el primer caso. Tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. El 30 de enero, Estados Unidos confirma el primer contagio de coronavirus de Wuhan, transmitido de persona a persona. Los infectados ya son casi 10.000, los muertos 170 y más de 120 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus una emergencia internacional de salud pública. El 31 de enero, Donald Trump le niega la entrada a Estados Unidos a los extranjeros que viajaron a China en los últimos días. Al día siguiente aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. El 2 de febrero anuncia en Filipinas la primera muerte por fuera de China por coronavirus, desde que empezó el brote de la enfermedad. Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China.
2 días después, el ministro de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess tienen casos confirmados de coronavirus y el barco queda en cuarentena. El 7 de febrero, el médico de Wuhan, que había alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS y que fue silenciado, muere por el coronavirus. La cifra global ya supera las 500 víctimas mortales. El 10 de febrero, el coronavirus llega a 1000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia de SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud le daba un nombre al coronavirus y pasa a conocerse como COVID-19. 48 horas más tarde muere la primera persona por el brote en Europa. Egipto registra un caso de coronavirus y se convierte en el primer en el continente africano, mientras el número total de muertes alcanza las 1500 personas. El 19 de febrero, Irán anuncia casos de coronavirus y horas más tarde confirman la muerte de ambos. El 21 de febrero se registra un aumento potencial de los casos infectados en Corea del Sur, superado los 200 y vincula el contagio a una secta religiosa. Postrado de rodillas, el líder de la secta Shincheonji pide perdón por los casos de coronavirus en Corea del Sur. 2 días después, Italia anuncia su primer víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primer muerte. Lo estamos enfrentando de manera muy profesional. Nuestro país está preparado para situaciones como estas y esperamos que no se transforme en una circunstancia mayor. Será un hecho menor, pero sea cual sea, estamos bien preparados. Al 2 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial supera los 3.000. Alcanza los 90.000 contagiados, pero en Wuhan empieza a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales provisorios para tratar el brote. El 3 de marzo en Argentina se confirma el primer caso de coronavirus en el país. También Chile registra su primer caso, mientras que España anuncia su primer muerte y la Organización Mundial de la Salud sube la mortalidad del virus del 2 al 3,4%. El 7 de marzo un hombre de 64 años que había estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina, cuando el número global de muertes es de cerca de 3.500 muertos. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho. Estaba internado en el hospital Argerich. 2 días después, el primer ministro italiano impone un bloqueo nacional al país cuando los casos de infectados superan los 9.000 y las muertes llegan a 463 personas. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. Al día siguiente, el presidente chino Xi Jinping visita Wuhan por primera vez como símbolo de superación del brote de la ciudad. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define que el COVID-19 es causa de un nuevo coronavirus como una pandemia. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. El 12 de marzo se conoce que Tom Hanks y Rita Wilson están contagiados de coronavirus. Más tarde ese día, Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente de Argentina, en donde decreta aislamiento obligatorio para los casos específicos y la suspensión de vuelos de zonas infectadas. La realidad es que esta pandemia nos convoca como sociedad, nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia, a cada municipio, a cada uno y a cada una. Por eso, dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Al día siguiente, el número de muertos alcanza los 4.700. El 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos declara una emergencia nacional y autoriza una ayuda de $50.000 millones. Artistas, deportistas y referentes mundiales le piden a la población que se quede en sus casas. My name is Chris. I had an idea that we could call this thing together. El 15 de marzo, Argentina, con 56 casos confirmados y 2 muertes, decreta cierre de fronteras y suspende las clases en todos sus niveles.
Al mismo tiempo, Italia suma 378 muertes en un día, eleva el número de muertos a 1.809, siendo el segundo país después de China con más fallecidos. Él registra la mortalidad más alta. El 16 de marzo, el número de muertos global supera los 6.500. 17 de marzo, se suspende el fútbol argentino, la Copa América y la Eurocopa. Francia decreta cuarentena obligatoria y los cierres de fronteras. España registra más de 2.000 contagios y 150 muertos en 24 horas. Y Brasil suma su primer víctima. 18 de marzo, Argentina, hay 79 contagiados y anuncia sus medidas económicas para resguardar las industrias perjudicadas. Y Estados Unidos inyecta 800.000 millones de dólares para salvar los mercados. Los especialistas calculan que el distanciamiento social podría ser necesario más de un año. Y China anuncia que consigue los primeros resultados positivos de una vacuna contra el coronavirus. 19 de marzo, Italia rompe el récord mundial de víctimas en 24 horas, con 475 muertos. Brasil se proporciona como el país latinoamericano con más muertes y Estados Unidos cierra su frontera con Canadá. Alemania declara una crisis socioeconómica comparable a la Segunda Guerra Mundial y Argentina declara cuarentena general obligatoria. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Cuarta víctima fatal de coronavirus en la Argentina. The epicenter of the COVID-19 pandemic is still in Europe. Todavía se desconocen los alcances de la pandemia que pueden cambiar el mundo. Quédate en casa.